RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Hoy viernes, primero de marzo, ya estamos en marzo. Este es el mes más bonito del año, más bonito. Bueno, y aquí en nuestro programa Viernes de Soy Arepita, como siempre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y con ustedes siempre para compartir lo que vamos a hablar en nuestro programa Aquí se habla libertad. Está Víctor Maldonado ya conectado, tenemos a Juancho Pinto de Soy Arepita y quien les habla, Rocío Guijarro. Ya saben, queridos oyentes, querida audiencia, porque esta es la radio que se ve, que se pueden contactar con nosotros a través de Twitter y Periscope RCR750, a través de rcr.tv y a través del 0212-482-9750 y el DILO 345C, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Ya saben que pueden participar mandándonos sus observaciones, preguntas, inquietudes y todo lo que consideren que deseen compartir en nuestro programa Aquí se habla libertad. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Rocío. Encantado de estar contigo, además con Juancho Pinto y @soyarepita, que además trae una combinación de arepa fría con guerra fría, Juancho. Sí, en la reedición de la Guerra Fría, Venezuela ha estado en el centro de este invento de la geopolítica mundial, ¿no? O sea, ahora los rusos están usando a Venezuela como en la reedición de la Guerra Fría, porque además no se ha mostrado más nada. O sea, no, los cubanos, que deberían estar también en el centro de eso, no aparecen los Nicaragua, sino única y exclusivamente Venezuela. Hemos sido objeto de 2 discusiones en el Consejo de Seguridad en menos de un par de meses, creo yo, un mes. 2 discusiones y una votación en una semana. En una semana, correcto. Además, digamos, de la vez anterior, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Correcto. Y bueno, y en ambos casos Rusia ha usado su derecho de veto, ¿no? Fue extraño el hecho de que propusiera una resolución que también no prosperó, no hubo ni que vetarla, en torno a la legitimidad de Maduro y en torno a considerar a Maduro como el presidente legítimo del país, ¿no? Solo obtuvo 4 votos. Lo que denota 2 cosas: la inmensa popularidad del régimen, sí, y la capacidad de influencia de Rusia con esa propuesta, ¿no? O sea, del bando de los perdedores se coloca Rusia, porque si algo me impresionó esta semana es como una instancia de la ONU que siempre ha sido tan tolerante, que es la de la Comisión de Derechos Humanos, en lo que llegó a Riaza se pararon muchos y se fueron, ¿no? Sí, y se fueron, la verdad que le hicieron un feo muy fuerte. Sí, eso debería tener una lectura significativa para el gobierno, ¿no? O sea, es como tú dices, ese siempre ha sido un lugar, supongo yo, que difícil de manejar. No es un lugar que pueda tomar posturas, porque tiene que andar con pie de plomo para
para poder negociar con estados que rompen los derechos humanos. O sea, Bachelet solo puede venir invitada acá, pero que se hayan parado casi que todos. Sí, o sea, los 60, aproximadamente los 60 Juancho, países. que lo que pasa con la Bachelet es como ese chiste viejísimo, ¿no? El que por supuesto no podemos contar por radio, pero lo que molesta a la Bachelet es la sonrisa. Ok, o sea, es esa displicencia, esa mirada enamorada que tiene con el régimen, que es más o menos lo mismo que uno le critica a Bergoglio, ¿no? Es que no puede ver un socialista, no puede ver un representante del socialismo del siglo XXI porque le pela los dientes. Y si es un liberal el que está visitándolo, entonces pone una cara amarrada, el que lo aleja y lo distancia de lo que es efectivamente el buen proceder jesuítico, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo cierto es que ambas propuestas fueron rechazadas en las Naciones Unidas. Habrá que seguir insistiendo, haciendo mucho lobby. Y bueno, 60 países de los que estaban ahí se han dado cuenta pues de la necesidad de apoyar a Venezuela, a la sociedad democrática venezolana, en, bueno, las tres cosas que se han estado diciendo y repitiendo como un mantra, que es el cese a la usurpación, gobierno de transición y por sobre todo unas elecciones limpias y transparentes, que es lo que ha aportado pues Estados Unidos a esta lucha interna, ¿no? La gran pregunta es hasta dónde Rusia empujará el juego de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, Elliot Abrams le dijo a Rusia, mira, si tú lo que quieres es cobrar, vas mal. Y a China le dijo, si usted lo que quiere es mantener mercado, por aquí no es. Por primera vez se vio esa desfachatez, ¿no? Uh-huh. Tú lo que quieres son tus reales, ese no es el camino. Elliot Abrams le dijo al embajador ruso, ¿no? Sí, pero son los reales lo que están buscando. ¿O es una presión geopolítica a los Estados Unidos? Yo creo que son las dos cosas, y yo creo que Rusia está buscando ablandar la posición norteamericana que tiene en lo que ellos han hecho en Ucrania, y bueno, en esa mesa en donde están todas las condiciones, también debe haber una ficha de intercambio, ¿no? Claro, y la ficha de intercambio sin duda, al parecer es Venezuela. O sea, yo te voy a fastidiar en tu entorno mientras tú me sigas fastidiando en mi entorno. O sea, y los que salimos mal son los venezolanos y los ucranianos. O sea, porque la presión va para ambos lados. Así es, que están en guerra con Rusia desde hace años. Por cierto, noticias que se están dando en este momento: el presidente Guaidó llega a Paraguay, sigue en gira internacional, y la Oficina del Tesoro norteamericano acaba de producir una lista de sanciones que tiene que ver o que castiga a todos aquellos que obstaculizaron en la entrega de la ayuda humanitaria. En eso está el comandante general de la Guardia Nacional, el comandante de la Región de Defensa Integral Estratégica de Guayana, el jefe de la División General para la Zona de Defensa Integral del Estado Bolívar, y el comandante de la Zona de Defensa Integral del Estado Táchira, y el comisionado jefe del FAES en el Estado Táchira, y el director de la Policía Nacional Bolivariana. Esto significa que están perfectamente identificados la trama de aquellos que dieron la cara por el régimen para jugar este juego tan macabro y tan inútil que es evitar que llegue la ayuda humanitaria, ¿no? Sí, es importante también destacar, Víctor, que estas sanciones tienen que ver con una investigación que hace el gobierno de los Estados Unidos de las personas a quienes sanciona, de, bueno, propiedades, cuentas, etcétera, que tengan en ese país, y además, bueno, les prohíbe la entrada tanto a ellos como a sus familiares, a ese país, que es un país abierto, un país donde funciona y la libertad de elegir, la libertad económica, y que es durísimo para esta gente sancionada, que primero les bloqueen, les cierren sus cuentas. Sus cuentas que las deben tener allí. Claro, es que si no, no las pueden sancionar. Las
sanciones vienen precisamente por una investigación meticulosa y minuciosa de cuáles son los activos que estas personas tienen en todo el territorio norteamericano. Y a partir de ahí, pues, se toman las medidas, pues, es porque estos señores están atentando contra los derechos humanos y contra los venezolanos y los ciudadanos de poder, en esta oportunidad, como dice Víctor, de tener una ayuda que les va a permitir, pues, curarse o alimentarse, ¿no? Es que no pueden comprar ni un segurito en dólares. Con esto no pueden hacer nada. Y habrá ahora, yo escribí hace poco en mi cuenta de Twitter, @BJMC, que lo triste que podía significar explicarle a un hijo, a una madre, a la esposa o a un nieto, que además de haber perdido el honor hace tiempo, pues son, porque en plural, señalados como enemigos de la libertad, copartícipes de la tiranía, violador de derechos, aun cuando griten cada vez que marchan que son profundamente chavistas, socialistas y revolucionarios, ¿no? O sea, ya no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Y otra de las noticias, Víctor, que tenías... A ver si comen con consignas, van a ver. Así es, otra de las noticias... Cada vez que la mujer les reclame, que le digan, el sol sale por el Esequibo y ese tipo de cosas. Pero creo que no les va a doler tanto las amantes, cuando las amantes no tengan las prebendas que suelen tener ahora que no tienen las cuentas ni... Sí, ahora las amantes pedirán todo le suspendieron las tarjetas a las amantes. Prepago. Sí, bueno, pero esos temas están muy escabrosos aquí. Hoy viernes, 1 de marzo, comienza el mes de los Las amantes se iban de rumba con las amantes. Estaba leyendo que hubo una época incluso en España, creo que con Felipe IV, que se declararon, digamos, legales las mancebías, que eran los lugares en donde, digamos, los hombres de bien iban a encontrarse con sus chicas malas. Estamos hablando de hace 400 años, más o menos. Imagínate. Bueno, Soyarepita también tiene dentro de sus noticias lo de la gira de Guaidó, ¿no? Sí. Que estuvo en Brasil y ahora creo que está en Paraguay, ¿no? Paraguay, es Colombia, o sea, evidentemente el fortalecimiento del apoyo latinoamericano a Guaidó a partir del 23 de febrero. Ya era claro, pero ahora es directo y además han surgido invitaciones. La de Paraguay no estaba prevista, tampoco estaba prevista la de Ecuador, que Lenín Molina acaba Moreno, sí, correcto. Eso fue muy importante, lo de Moreno, ¿no? Sí, ahora, claro. El reconocimiento. Juancho y Rocío, hay un problema. El 81% de los venezolanos quieren que Guaidó regrese cuanto antes al país. Así es. Eso lo escribía en la cuenta de nuestro querido amigo David Morán y se refería a una encuesta flash de ERCOM. Y a mí me parece conveniente que el presidente encargado, concluya en algún momento su gira y vuelva al país, porque eso fue lo que prometió, que iba a volver. Y porque en algún momento, digamos que manifestar desde aquí su presencia constitucional, a mí me parece que es importante. Oye, sí, y aquí Soyarepita hizo incluso una encuesta preguntando precisamente que si regresa Guaidó, pues ¿qué le pasará? ¿Lo pondrán preso? Para ver dónde está la encuesta aquí. ¿Lo apresarán? ¿Solo lo hostigarán? ¿No le harán nada? No he visto bien cómo está la votación en torno a estas tres preguntas que hacen la encuesta Soyarepita, a ver qué es lo que ha dicho la gente, pues. Sí, no sé tampoco cuáles son los resultados, pero esas son las tres preguntas. El gobierno desearía apresarlo, pero creo que no puede. No puede. O sea, y yo creo que si viene el presidente Guaidó, ¿pero por qué no gobierno puede? No va a hacer nada, porque el gobierno tiene como línea no meterse en este momento con la dirigencia política. Uno podría suponer o imaginar cosas que yo no voy a compartir para no darle ideas a nadie, una represión, pero el gobierno solo se mete con pemones indefensos en la frontera donde tiene poco foco periodístico y marca las casas de San Antonio del Táchira como una forma de
de amedrentamiento a una ciudadanía que también está indefensa. Sí, los líderes políticos. Yo lo veo inhabilitado de proceder contra la política, sí, ¿no? Los líderes políticos de barrio, los líderes políticos de base son los que están sufriendo. Pero eso sí están corriendo la suerte terrible que están de la represión gubernamental, o sea, de la represión gubernamental. Pero sí, parecería que hay una línea de no tocar a nadie de la Asamblea Nacional, a ningún personero ni de los partidos políticos. Pero Diosdado Cabello dijo en su programa el miércoles que bueno, te estamos esperando, Guaidó, ahí está el gobernador Carneiro y no sé quién más, esperándote en el aeropuerto. O sea, hay mucha amenaza de detenerlo, ¿no? Bueno, pero de amenazas que se cumplen. Sí, bueno, también están hechos de amenazas, pero políticamente van a cumplir esa amenaza. La Asamblea Nacional volvió. Sí. Salvo el diputado Paparoni, que debe estarse reponiendo de la intoxicación de la que fue objeto. Un momento, no fue Paparoni. Superlano, diputado Superlano. Paparoni está aquí en su comisión. Exacto, Superlano, pero no ha vuelto tal vez porque está resolviendo, y bueno, yo lamento mucho además el fallecimiento de un venezolano en esa circunstancia, pero la Asamblea Nacional volvió. Yo no he calibrado si fueron hostigados, etcétera. Claro, no. La fracción parlamentaria del 16J, que es la fracción en la que coinciden 20, Alianza Bravo Pueblo y Factores Independientes, fue hasta allá y volvieron. Y todos. Ayer hubo sesión, el martes, y creo que hubo una sesión extraordinaria, pero vamos a ir al corte de esta hora y regresamos para continuar con Soy Arepita. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos con Aquí se habla de libertad y con el viernes de Soy Arepita. Bueno, ya hablamos de lo que le pasó a Reaza allá en las Naciones Unidas, que 60 representantes 60 o más representantes de los países aliados de la democracia en Venezuela se pararon y lo dejaron ahí hablando solo, bueno, no tan solo. Hablando todavía con quedaron Cuba, como unas 5 personas. Hablando con Cuba y con Nicaragua y Bolivia. Se quedaron la comisión que llevan siempre estos países socialistas, que llevan como 50 personas, escoltas, amigos, relacionados. Claro que la principal motivación de las 60 personas que se pararon es lo que está pasando en Venezuela, el atentado contra la ayuda humanitaria, etcétera. Pero me gustaría preguntar, ¿cuántos creen ustedes de esos 60 se pararon por lo aburrido que resulta ser Arreaza, que siempre dice lo mismo? Pero es que además, Juancho, a mí lo que me sorprende, bueno, y será porque nosotros lo vivimos en carne propia, cómo un ser humano se puede parar frente a un auditorio para mentir descaradamente, para presentar una versión absolutamente lejana,
de la realidad para invertir la carga de la prueba y la culpa. Eso a mí me llama la atención, porque los venezolanos no somos así. Pero espérate, pero ese es el primer curso de la tiranía. O sea, tú te paras y mientes. Sí, increíble, increíble. Y si hay algo, tienes tú toda la razón, Juancho, si hay algo que define a esto como tiranía, es la mentira sistemática y el aprovechamiento de voceros para contribuir a construir una realidad donde solo hay cosas falsas. Así es, queremos darle la bienvenida a María Jesús Vallejo, con quien vamos a conversar luego de la pausa de las noticias. María Jesús es periodista, trabaja en El Pitazo y ha hecho un trabajo bien interesante sobre el tema de una víctima de expropiación, y con ello queremos hablar en nuestra sesión de Debatamos sobre la Libertad, porque tiene mucho que ver con eso. Bienvenida, María Jesús. Hola, muchísimas gracias. Ya vamos a venir contigo después, porque nos interesa mucho todo este trabajo que has hecho con la señora con la cual hiciste esta entrevista y este podcast. Pero bueno, en lo de Ventanilla, ¿cómo se llama? En lo de Ventanilla hacia América Latina y el mundo, también hay una noticia interesante que dicen que, bueno, Daniel Ortega inicia otra vez diálogo y reuniones con la oposición de Nicaragua, ¿no? Y liberó a todos los presos políticos. Bueno, y liberó a los presos Daniel políticos. Ortega dijo, si ves las barbas de tu vecino arder, métete en una piscina y no salgas de ella. Sí. Muy interesante eso, ¿no? Y además van a definir una hoja de ruta, me imagino que al final elecciones libres, pues. Fíjese, y yo creo que hay que tenerle ojo al factor Cuba. Cuba debe haber tirado a pérdida a Venezuela, a Maduro. O sea, supuestamente lo va a vender, los cubanos lo van a vender, pero no quieren perder todos los huevos de la canasta. Rosy, yo creo en el fondo que, o sea, los cubanos tienen bastante que ver con las estrategias de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y es extraño, a mí me sorprendió muchísimo ese gesto de Daniel Ortega para comenzar las discusiones, que nunca se dio. Sí, van además a definir una serie de puntos en esas mesas de negociación que, bueno, para darle bases serias y transparentes a lo que es ese diálogo. No encuentro la noticia completa de cuáles son los 12 puntos, pero sería bien interesante que, por aquí dice, el secretismo marca la vuelta al diálogo. Bueno, pero ni tan secretismo, puesto que está en las noticias, ¿no? Y creo que es importante que los de acá tomen nota de esto que está haciendo el señor Daniel Ortega, ¿no? Bueno, Rocío, lo que pasa es que en los últimos días ha habido mucho debate en las redes sociales, porque algunos advierten que en el mantra de Guaidó no hay ningún versículo que diga dialoguemos. Y todos han dicho más o menos lo mismo. Lo único que hay que dialogar son los términos de la salida inmediata del régimen. Lo que ocurre en Nicaragua es que, habiéndose visto aludidos, y en el discurso del presidente Trump está absolutamente claro que hay un eje que hay que quebrar, porque la promesa de Trump es que América esté libre de socialismo. Ellos, digamos, están adelantando la tarea, se compraron un cuaderno y están haciendo las planas, de tal manera de ver si pueden salvarse. El que no dice nada, ni en aymara, ni en castellano, ni en lenguaje de señas, es Evo, que está guardando, digamos, un silencio absolutamente estratégico, porque él no quiere estar en esa cuenta. Y el que dio la gran voltereta, me encantaría conocer a un personaje como Lenín Molina, es que se llama, ¿no? Moreno. Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, que se distanció radicalmente de los desplantes de Correa, de esa forma prepotente de gobernar que él tenía y malcriada, y que por supuesto rompió hace tiempo, fue de los primeros en romper con el madurismo, y es que ahora, digamos, para terminar esa ruptura, invita al presidente Guaidó. Claro, y retomó la institucionalidad, los hilos institucionales que quedaban en Ecuador. Además me encanta de él, me parece corajudo, me parece republicano,
que él haya renunciado y haya calificado mal la reelección. Correcto. Me parece que eso es verdaderamente coraje republicano, porque aquí no han terminado de entrar cuando ya se quieren reelegir. Sí. Y forman una maquinaria absolutamente perversa de corrupción y de el malograr las instituciones precisamente por esa terrible circunstancia de tener presentes las reelecciones de todos. Yo soy anti-reelección de todo. Yo creo que hay que apostar a las instituciones, no a la gente. Claro. Y creo que tenemos que romper con el caudillismo, que era lo que decía también Isabel Pereira el miércoles pasado. El miércoles pasado, sí, hay que romper con el caudillismo, y también los ciudadanos tenemos que romper con esa manía de crear mesías y de crear dioses para que nos resuelvan los problemas, cuando la resolución de los problemas están en manos de todos nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestra posibilidad de progresar. Pero también los ciudadanos... de sentido de realidad, Rocío. Ya la gente, no es nada el que no se sepa, le está quitando los signos afirmativos al vamos bien y le está colocando signos de interrogación, porque es que la gente agarra unos periodos de ofuscación, de endosos automáticos, el que no son buenos, porque hay que mantener el sentido de realidad, y esa es la única forma de mantener el curso estratégico. Y creo que hay más de uno que está muy callado en este momento, que no levanta la boca para nada, y hay otros que están muy desolados, porque se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, esto es lo que hay por ahora, y hay que seguir insistiendo en que nadie debe irse de la ruta del coraje. Exactamente, y esa es la ruta que tenemos que seguir todos, pues la ruta del coraje, y no estar endosando pues a cualquiera, sino más bien exigir, pues como ciudadanos tenemos que exigir qué es lo que queremos. ¿Qué más tenía Soy Arepita por ahí? Así que... Ya cubriste toda la parte de Soy Arepita. Todo. Bueno, la Soy Arepita tuvo ¿de qué te va a disfrazar, Juancho? Tuvo un amasador esta semana, que es este chico tan simpático, que es un estandopero, como le dicen, humorista, músico y tal, que se llama Ricardo del Búfalo, que estuvo amasando la arepita esta semana. Y que hizo unos videos hizo sus videos, porque él es muy bueno, y recomendamos entonces a Soyarepita, @Soyarepita en las redes, y se pueden suscribir además al periódico soyarepita.com, ¿no? Sí. Y le va a llegar esta arepa completa, bien rellena, todos los días a las 7 de la mañana a su correo electrónico. Un resumen informativo que les va a encantar. Así es. Y bueno, entonces vamos ahora a salir de su casa con la barriga vacía, pero no con la cabeza vacía. Sí. Soy Arepita se compromete a llenarle la cabeza. La barriga no. Es una arepita informativa. Así es, vamos entonces al corte con las noticias y entramos con María Jesús Vallejo y las voces del desamparo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 6 funcionarios de los cuerpos de seguridad del país por haber obstaculizado la entrega de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero. El internacionalista Félix Gerardo Arellano afirmó que la oposición que se asumió en la ONU sobre lo que está pasando en nuestro país era de esperarse. Lo que pasa es que nos encanta que alguien nos anime, y viene la pasión y olvidamos la reflexión. Era evidente, eso lo sabemos, que el Grupo de Lima no tiene la capacidad del uso de la fuerza, jurídicamente hablando. El Grupo de Lima es un grupo informal, pero es que además desde el principio estableció sus objetivos. Su objetivo es el restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos por la vía pacífica, respetando el ordenamiento constitucional venezolano. Por ejemplo, la Unión Europea lo ha dicho insistentemente. Cuando creó el grupo de contacto, todo el mundo dijo oxígeno para Nicolás Maduro. Bueno, quedó claro en Montevideo que el grupo de contacto es para negociar la salida
negociar la salida no es traer avioncitos para imponer la salida. Pues si algún miembro de la comunidad internacional tiene en su mente algún escenario militar, pues es un actor, no es la comunidad internacional. El Fondo Monetario Internacional señala que la recuperación de Venezuela supone un esfuerzo titánico. En internacionales, evacúan zonas al norte de Chile por alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7 que se registró este viernes en Perú. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, el venezolano Gleyber Torres será el campo corto titular de los Yankees de Nueva York, pero quiere prepararse para todos. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Bueno, y continuamos con Aquí se habla libertad, y como les dije anteriormente, tenemos aquí a la comunicadora social María Jesús Vallejo, quien trabaja en el Pitazo, pero además, ¿por qué invitamos a María de Jesús? Porque el Pitazo tiene un ciclo que se llama Voces del Desamparo, de gente que ha sido víctima de diferentes cosas, ¿no? Pero María Jesús hizo uno muy interesante, es un podcast, es una entrevista que usted la puede ver por el pitazo.net. Ya saben que el Pitazo pues ha sido víctima de todos los bloqueos que el régimen tiene a los medios de comunicación, pero pueden meterse a través del cambio del VPN. Bueno, en esta oportunidad María Jesús hizo un trabajo con una señora que fue víctima de la expropiación, fue víctima en lo que es su derecho a la propiedad. Le fue violado su derecho a la propiedad, y ya María Jesús nos va a contar qué fue lo que le pasó a la señora María Cristina Beltrán, que sufrió este atentado contra su derecho humano legítimo a la propiedad. Cuéntanos, María Jesús, bienvenida. Gracias. Bueno, sí, Voces del Desamparo, como bien dices, es un proyecto del Pitazo en alianza con Voice.es. Y bueno, en esto participamos periodistas del Pitazo, de Runrunes y de Tal Cual. Y bueno, un equipo bastante grande de editores y fotógrafos, diseñadores. Y la idea es denunciar violaciones a derechos humanos como la alimentación, la salud y, en mi caso, el derecho a la propiedad privada. La historia que yo conté en este podcast es la historia de María Cristina, una mujer a la que le expropiaron su vivienda, un edificio de 4 pisos que tiene 19 habitaciones. Ella lo compró hace más o menos dos décadas, cerca de 2 décadas, y la idea de ella era alquilar las habitaciones, tener como una especie de pensión. Y bueno, en 2011 una de las inquilinas la denunció porque dijo que María Cristina la quería sacar. Y llegó una nueva cooperativa, que se llama Frente Amplio contra los Desalojos Arbitrarios, que son un grupo, lo que conocemos como colectivos chavistas, y la sacaron de su vivienda. Ella quedó en la calle, no hubo ningún tipo de indemnización, no hubo respuesta de ningún ente gubernamental, y ella realmente ahorita no está en el país. Ella se fue
se fue, digamos, como para buscar otras oportunidades afuera, pero ella desde 2011 hasta el año pasado estuvo exigiéndole a estas instituciones una respuesta por la expropiación de su vivienda, ¿no? Entonces, nunca en 9 años recibió nada de nadie y tuvo que irse a una habitación con sus 3 hijos y todas sus pertenencias a un cuarto que no mide más de 30 metros cuadrados. Imagínate tú. Y María Jesús, bueno, esto es horrible y me imagino que, bueno, la señora María Cristina es uno de los miles de casos que debe haber que tampoco se atreven a denunciar, pero que es importante visibilizarlos porque por lo regular siempre se visibiliza que si el tema de los presos políticos o el tema de la salud o muertes violentas, pero estos casos de violación a este derecho humano, como es el derecho a la propiedad, es importante que se visibilice también porque hay gente que está pasando trabajo, porque eso era el sustento de la señora María Cristina, ¿no? Alquilar esas habitaciones para además darle a unas personas la posibilidad de tener vivienda, porque aquí con la ley de inquilinato se eliminó la posibilidad de alquilar y por eso se redujo este mercado, pero a la vez, bueno, era el sustento de ella y de sus hijos, ¿no? Sí, justamente creo que a veces se subestima mucho el derecho a la propiedad privada, creo que se toma se dice que hay cosas peores, pero realmente la violación a este derecho también afecta justamente tener una casa digna, poder alimentarse, afecta incluso el derecho a la educación. Yo conversaba con Andrea Rondón, que es abogada de Se dice Libertad, y ella me dijo que el derecho a la propiedad es el derecho a un proyecto de vida. Y a medida que yo hablaba con María Cristina y la conocía, me di cuenta que efectivamente esa expropiación acabó con su proyecto de vida, porque ella tenía una propiedad que ella esperaba que fuera, digamos, que le permitiera mantener a sus hijos, desarrollarse y crecer poco a poco, y cuando la despojan de este sitio, ella simplemente queda con nada. Ella quedó en la calle y básicamente sin trabajo, porque además de ser su casa era su trabajo, ¿no? Entonces fue una violación que afectó varios derechos simultáneamente. Víctor sí, lo lamentable era precisamente que no fue un caso único, sino que fue una especie de redada contra las pensiones que se dieron en el momento también en el que afectaron centros comerciales, tomaron 5 millones de hectáreas de las tierras mejor para la producción del país, se llevaron las empresas, o sea, fue esa escalada hacia el socialismo del siglo XXI que comenzó con esa infausta rueda de prensa que se dio desde la Plaza Bolívar de Caracas con un presidente, al lado por cierto el inefable Jorge Rodríguez, con un presidente diciendo exprópiese, ¿y esto qué es? Exprópiese. Bueno, los venezolanos tienen mucho que aprender, porque los venezolanos muchas veces aplaudieron la expropiación de bienes de capital y activos productivos del sector privado, de eso que ellos podían llamar de los ricos, pero cuando tocó a pensiones, pequeños estacionamientos del centro, y cuando les tocó además recibir del gobierno casas, pero no derechos de propiedad, pues cayeron en cuenta de que probablemente estaban metidos en la boca de un monstruo feroz que se los iba a engullir y que a muchos se los engulló, efectivamente. Así es, ¿no? Sí, yo creo que algo muy, muy lamentable que propició en principio el gobierno de Hugo Chávez fue que quizás mucha gente comenzó a ver a los propietarios como enemigos. Y justamente María Cristina sale de su casa, o la sacan de su casa por los inquilinos, porque decían que ella aumentaba demasiado. Ella le empezó a exigir a esta persona, era como su conserje, y le dijo como que bueno, ya no voy a necesitar que trabajes para mí, por favor busca otro lugar donde vivir, y ella se molestó, ahí fue que comenzó la denuncia. Y bueno, claramente con este proyecto de ley que se aprobó justamente 4 meses después de la expropiación, fue que, digamos, ese fue como el respaldo que utilizaron estos colectivos para sacarla y decirle que bueno, que ella estaba violando los derechos de esta mujer, y que además aumentaba muchísimo. Digamos, hablar de montos ahorita creo que no tiene nada de sentido, pero ellos decían que ella aumentaba mucho y ya en 2011 creo que incluso María Cristina comenzó a ver que no era suficiente lo que estaba cobrando, ¿no?
Sí, es lamentable. Fíjate que ella ganó, ahí en la entrevista que tú le haces, ella comenta que ella ganó un amparo constitucional, que este amparo obliga a los inquilinos a reconocerle sus derechos. Pero como los venezolanos estamos indefensos en esta sociedad socialista, donde no tenemos la posibilidad de, aunque ganemos algún amparo o algo, de que eso sea efectivo, pues me imagino que ella ha hecho todo lo posible, pero nada que le cumplen lo que significa este amparo, ¿no? Exactamente, y bueno, creo que hace mucho honor al nombre del proyecto, porque bueno, ya digamos, no ha tenido ninguna respuesta, ningún organismo, ni siquiera SUNAVI, que es como el instituto responsable de estas denuncias, pero además ella no puede pagar un abogado, entonces ella realmente en quien se apoyó fue en Se Dice Libertad, que son los que lo asesoraron, y ella de allí, digamos, desde que ella la sacaron de su casa, comenzó a aprender muchísimo sobre el tema legal, pero digamos, saber de las leyes no hace que se cumplan justamente. Entonces, sí, ella quedó completamente desamparada, porque sin un abogado que pagar y sin la respuesta del gobierno, que es quien realmente tendría que responderle a ella por su propiedad, ella tiene esperanza de recuperar la vivienda en algún momento, pero ella incluso habla de eso y llora, porque dice que sabe que con este gobierno no va a recuperar ese edificio. Sí, es importante porque en el momento en que haya aquí un cambio, pues precisamente Se Dice Libertad está trabajando en el tema de las reparaciones que hay que hacerles a toda la gente que ha sido expropiada, ¿no? Pero por eso es muy importante, no solamente María Cristina, sino todas las personas que nos están escuchando, porque esta es la radio que se ve, María Jesús, a través de rcr.tv y RCR 750 y por todas las líneas de comunicación, que documenten bien la afrenta y la violación a su derecho a la propiedad que han tenido, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir a la hora de reparar ese daño causado, porque el Estado tiene que reparar esa afrenta de las que fueron objeto, ¿no? Sí, Andrea Rondón, la abogada, ella insiste mucho en eso. Cuando yo la entrevisté, ella me dijo, quizás ahorita vemos todo muy oscuro y es muy difícil pensar en una solución, pero tener la documentación de eso nos da, digamos, a futuro nos permitirá decir, bueno, esto fue lo que pasó y esto fue lo que yo puedo registrar. Y creo que eso María Cristina lo entendió muy bien, y ella tiene toda la documentación, o sea, el documento de propiedad, tiene incluso recortes de la prensa donde salen las denuncias que ella ha hecho durante todo este tiempo, y ella sí está muy consciente de que necesita, de que aunque no tengo una respuesta ahorita, esa documentación en un futuro le va a permitir, aunque sea decir, bueno, mira, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro violaron este derecho y yo tengo cómo mostrarlo, que creo que es importante, no solo con el derecho a la propiedad privada, sino en general con todos los derechos humanos. Sí. Ahora, yo creo que hay que señalar dos cosas. En primer lugar, que el chavismo originario, ese que ahora quiere hacerse pasar por angelical, era expoliador. O sea, el chavismo originario no creía ni garantizaba derechos, y mucho menos el derecho de propiedad. En segundo lugar, que si es verdad lo que dice Rocío y lo que plantea Andrea y lo que bien registra nuestra invitada, tiene que ver con el hecho de que esto no es borrón y cuenta nueva, de que esto de transición amnésica y justicia amnésica es imposible, que aquí se le ha hecho daño a muchísima gente, se le ha expoliado a muchísima gente, y con esa gente hay un derecho de reparación. Y lo cuarto que tienen que aprender los venezolanos es que el derecho de propiedad es un tipo de derecho que solo está vigente cuando el Estado tiene la perfecta y plena convicción de que es un derecho humano que debe respetar, y que lo debe respetar con criterios incluso sacrosantos, y que nosotros no podemos seguir produciendo o provocando un Estado que se asume
que se asume como administrador contingente del derecho de propiedad. O sea que lo respeta sí, solo si le resulta conveniente. Y el que invoca eufemismos como el interés público o etcétera, etcétera, y que además nunca ha tenido vocación de reparación. El Estado aquí siempre ha hecho daño y nunca se ha dado por aludido. La gente cae en un hueco que está abierto por un instituto y esa gente al final se puede morir, se puede perder activos y nadie le está pendiente de que tiene que reparar ese daño. Entonces el Estado asumiendo la reparación del daño es muy importante que forme parte de la nueva pedagogía de la República. Así es, y esa es una de las cosas que tenemos que atender, pues que en el Observatorio de Derechos de Propiedad de Sedicia y Libertad se está trabajando, incluso se hizo un anteproyecto de ley de la restitución de los activos expropiados, porque bueno, en los casos de la Europa del Este, Polonia, Hungría, República Checa, pues se reparó a la gente que había sido expropiada, incluso en Nicaragua. En Nicaragua, en el primer gobierno de Daniel Ortega, pues él expropió, creo que incluso la casa donde él vivía o donde vive, no sé si todavía, era expropiada. Entonces, la señora Chamorro inmediatamente asumió el poder, sacó un decreto para reparar pues a todas aquellas víctimas de expropiaciones, ¿no? Sí, y a mí me parece importante eso de recordar que no es algo que comenzó con Maduro, porque... A mí, por eso me parece importante buscar videos de Hugo Chávez hablando de expropiación y ordenando que se expropiaran cosas, como dice, justamente amparado digamos, su alegato era interés público, pero bueno, creo que hasta ahora, según lo que investigué para hacer este podcast, no encontré ninguna historia de alguien que haya sido reparado o que le hayan dado una indemnización por su propiedad, y que lo que ha hecho, por ejemplo, en el caso de María Cristina, lo que ha pasado con el gobierno de Nicolás Maduro es que, bueno, simplemente el hermetismo de estos organismos y la no respuesta ha empeorado. Pero no quiere decir que comenzó con él, o sea, simplemente es como la continuación de algo que comenzó Chávez y que ha afectado a muchísima gente, y que creo que no nos enteramos. Sí, como se vería. Por supuesto que ha sido una política de Estado. Vamos a ir al corte y luego regresamos para las conclusiones con María Jesús y este podcast de las víctimas del desamparo contra el derecho a propiedad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
continuamos con María de Jesús Vallejo, periodista del Pitazo, y el trabajo que hizo sobre Voces del Desamparo, el podcast y entrevista a la señora María Cristina Beltrán, que fue objeto de una violación a su derecho de propiedad. Pero me estaba diciendo María José, Víctor, me estaba contando que cuando ella empezó a hacer este podcast, ella no se imaginó la relevancia y la importancia que tiene el derecho de propiedad para todas las consecuencias que ha tenido la violación a este derecho y para la situación de crisis y emergencia humanitaria que vivimos. Cuéntanos ahí, María. Sí, bueno, cuando yo comencé, digamos, cuando se plantearon los temas, yo veía que los podcasts de mis otros compañeros eran quizás mucho más fuertes porque hablan de temas que quizás nos afectan, o sea, como que nos pegan más en la fibra ahorita, que son alimentación, salud, y bueno, participación política, hay muchas historias de detenidos, de exiliados. Entonces sentía que la mía era como, bueno, una señora que le quitaron su casa, pero qué tan grave puede ser. Y luego, claro, investigando y hablando con los expertos, me di cuenta que este derecho a la propiedad afecta a muchísimos derechos. Porque, bueno, justamente a lo mejor un niño no tiene que comer porque muchas empresas que producían fueron expropiadas o fueron intervenidas o fiscalizadas, como queramos llamarlo. O no sé, la escuela donde yo estudiaba también fue invadida y ya no pude continuar en esa escuela. Entonces son muchos derechos que se ven violados por justamente la violación del derecho a la propiedad privada. Entonces me pasó justamente eso, que me di cuenta de lo importante que es el derecho a la propiedad, y digamos, comencé subestimando la historia y luego me di cuenta de lo fuerte que puede ser. Y justamente fue porque ver cómo se afectó la vida de María Cristina luego de que le quitaran su casa, ver cómo sus hijos no podían ir al colegio, ver cómo no tenía trabajo, cómo se quedó sin ingresos. Me parece que bueno, es un derecho al que no le prestamos tanta atención y que sí a todos, o sea, la expropiación de uno nos afecta a todos como país y creo que afecta a nuestra economía y nuestro mercado realmente. Sí, es bien interesante, ¿verdad, Víctor, lo que dice María Jesús? Porque en la medida en que tú investigas, profundizas y te informas, te das cuenta de lo valioso que es transmitir a la sociedad y a los ciudadanos que este derecho humano es básico y fundamental en la vida de nosotros, pues, en el día a día. Sí, yo creo que hay que felicitarte, María de Jesús, porque no solo lo hiciste muy bien, sino que además tuviste la fortuna de presentar al país cómo proyectos de vida se estrellan cuando el gobierno no garantiza los derechos de propiedad. Sin derecho de propiedad tú no puedes construir futuro, soñar prosperidad, vivir bienestar, porque te conviertes en víctima indefensa. Te somete la tiranía a la servidumbre absoluta y terminas en la calle. Eso de sin casa, o sea, desprovisto de cualquier oportunidad de avanzar y de prosperar, pues es la pesadilla contemporánea. Y es bueno que los venezolanos lo sepan, porque insisto, esta época, si para algo va a servir, es para aprender. Y creo que dos cosas hay que aprender. La primera, que se respeten los derechos de propiedad. La segunda, que los gobiernos no deben poder manosear obscenamente la economía porque generan esta hiperinflación que te despoja de tu derecho de propiedad. Así es. Nos despojan de nuestro derecho de propiedad, que es uno de los derechos más fundamentales junto con la vida y la libertad. Bueno, terminamos este interesantísimo programa con María Jesús Vallejo. Gracias, María Jesús. ¿Puedes informar por dónde la gente puede escuchar el podcast de María Cristina Beltrán? Sabemos todas las dificultades que tiene el Pitazo, que, bueno, transmite tan buena información que el gobierno lo tiene bloqueado por todas partes, ¿no? Entonces, pero la gente puede a través de las redes, ¿no? Si le puedes dar información para que oigan este importante podcast y entrevista con la señora María Cristina Beltrán, que fue despojada de su derecho a la propiedad. Sí, bueno, a través de la página de El Pitazo, que es elpitazo.net, estamos difundiendo los podcasts 2 veces por semana.
comenzamos a difundirlos el 3 de enero. Y bueno, tenemos el site de Voces del Desamparo, en el que además de los podcasts pueden encontrar las entrevistas en audio y transcritas para que, bueno, investigadores y realmente quien le interese leerlas en bruto pueda tenerlas. Y además se transmite también por el programa radial del Pitazo, en Radio Capital, 710 y aquí en RCR también está el Pitazo. Así que bueno, entonces nos vemos el próximo lunes de Carnaval. Bueno, saludos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Billy Zarcaya; en la producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y quien estuvo con ustedes hoy, Rocío Guijarro, Víctor Maldonado, Soy Arepita y María Jesús Vallejo. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.